Gracias por seguir con nosotros. Este jueves se finalizó la cumbre de líderes entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Los asistentes afirmaron que el encuentro fue fructífero, pero que queda aún mucho por hacer. Medio ambiente, inmigración, seguridad, de libre comercio y desigualdad estuvieron entre los temas discutidos, pero nada se dijo sobre la represión que ejerce el régimen chavista en Venezuela. En el segundo y último día de la cumbre de la Unión Europea y la CELAC, ningún jefe de Estado habló sobre las consecuencias de la represión del régimen de Nicolás Maduro. Los representantes de ambas regiones negociaron intensamente en los últimos días para poder aprobar el texto que hace mención a un amplio conjunto de materias en los que se quiere reforzar la cooperación entre los dos bloques. Sin embargo, en las 50 páginas del documento no se habla de la situación de los derechos humanos y los presos políticos en Venezuela. En el texto reitera el rechazo de las partes a las medidas coercitivas de carácter unilateral con efecto extraterritorial que son contrarias al derecho internacional, evitando así una mención directa al decreto por el que Estados Unidos consideró a Venezuela una amenaza para la seguridad, como quería Caracas con el apoyo de algunos países. En el caso de Venezuela, hemos rechazado esa orden ejecutiva bajo el absurdo argumento de que Venezuela es una amenaza inminente para la seguridad de Estados Unidos, inmiscuyéndose en asuntos internos de un país soberano. Pese a que la declaración de Bruselas dejó un sinsabor para las organizaciones defensoras de los derechos humanos por la represión en Venezuela, los presidentes de Ecuador, del Consejo Europeo Donald Tusk y de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker calificaron de fructífera la cita. Fuera del recinto, el presidente del gobierno español dio sus conclusiones sobre la cumbre y habló de lo que podría ser el futuro para los venezolanos. Las conclusiones de las cumbres o de cualquier tipo de reunión donde hay muchas personas pues son lógicamente difíciles de acordar. Yo creo que el futuro de Venezuela está en el diálogo, en la democracia, en la libertad y en el respeto a la ley. La Unión Europea anunció también una ayuda de 26 millones de euros para apoyar a Colombia luego de que se logre un acuerdo de paz con las FARC y luchar contra las desigualdades sociales y económicas de las regiones afectadas por el conflicto. Desde Washington nos acompaña Nicolás Albertoni, analista internacional y colaborador de La Tarde Fin de Semana. Una buena tarde y bienvenido. Buenas tardes, es un gusto para mí saludar a NTN, el canal de las Américas. Por supuesto, para nosotros también tenerlo. Nicolás, termina una cumbre más con una declaración cliché, con acuerdos que podríamos calificar como más de lo mismo. Pero te pregunto, ¿qué lectura le das tú a esta declaración que generaliza las relaciones entre ambas regiones? Bueno, yo creo que en realidad por lo menos hay un sentido claro de la Unión Europea de querer acercarse a América Latina. Yo creo que más señales de las que existen es muy difícil imaginar. La Unión Europea ha dado todo tipo de señales de que quiere acercarse a América Latina. Sí, es verdad que en términos de lo que estamos acostumbrados parece, sí, más de lo mismo, ¿no? Es decir, se está hablando de medio ambiente, se está hablando de migración, hay pocos resultados concretos. Yo diría hasta, diríamos, 2, 3 resultados concretos. Uno, por ejemplo, que Perú consiguió derribar el visado para turistas, es decir, peruanos que viajan a la Unión Europea, Mercosur que avanza, aparece en las negociaciones con la Unión Europea, pero concretamente muy poco más allá de eso, ¿no? Es decir, porque después es mencionar lo que América Latina quiere que la Unión Europea mencione para dar más aliados en el mundo, ¿no? Es decir, oponerse a Estados Unidos, los fondos buitres de parte de Argentina, es decir, el rechazar y apoyar a Argentina. Entonces, ese más de lo mismo yo creo de alguna forma cansa. Yo creo que sí es muy importante, por ejemplo, el acompañamiento, y vaya si es importante viniendo de la Unión Europea, el acompañamiento hacia el proceso de paz en Colombia, pero de nuevo, son titulares. Y yo solo digo esto para la audiencia y que se comprenda bien, porque como ustedes saben me gusta ser pragmático en ese sentido. Si uno compara el estilo de cumbres de América Latina, en este caso con la Unión Europea, y Asia, uno ve que es muy diferente la forma. Mientras unos proponen cosas concretas y dice vamos a hacer esto y en tal plazo, en América Latina nos hemos acostumbrado a los grandes titulares. Promover la paz, promover la cooperación. Bueno, pero dejemos eso para las actas constitucionales. No lo tengamos que recordar en todas las cumbres. Nicolás, ¿tiempo perdido entonces? No me gustaría llamarla así. Si fuera solo América Latina y es más de lo mismo, yo diría que sí, pero
viendo lo importante que es que paso a paso, manejando la cultura de cada región, siga habiendo lazos fuertes entre América Latina y Europea, yo digo que el simple hecho de que se reúnan ya es importante. Los resultados, y bueno, para los latinoamericanos ya estamos lamentablemente acostumbrados de que quedan en grandes títulos del papel y después cuesta llevarlos a la práctica. Yo diría que más que pérdida de tiempo es lo que nos está pasando es que no estamos llegando a resultados concretos. Es una cumbre que reafirma de que no se han generado resultados concretos, más que el diálogo, que reitero, es importante. Pero bueno, ya estamos hablando de varias cumbres entre América Latina y la Unión Europea, concretamente ahora de la CELAC, la segunda, pero varias, yo creo que estamos hablando más de 5 entre América Latina y la Unión Europea, y es hora de empezar a concretar. Y yo creo que poca concreción hay al ver que, por ejemplo, Mercosur no consigue cerrar un acuerdo con la Unión Europea. Sería el acuerdo birregional más importante entre ambas regiones y no se ha conseguido nada. ¿Y por qué, Nicolás? ¿Por qué no se consigue ese acuerdo? ¿Qué o quién lo está frenando? Y yo creo que ahí lo que hay es básicamente diferentes posturas del comercio. Es decir, mientras nosotros en América Latina seguimos teniendo una postura del comercio proteccionista, una postura del comercio también limitante a generar un tránsito comercial fluido, desde la Unión Europea, bueno, se piden cosas que no estamos desde algunos países de América Latina todavía dispuestos a dar. En el caso de Mercosur concretamente hay que resaltar que el actor es uno que está limitando estas negociaciones, que es Argentina. Y hay que decir las cosas como son. Argentina tiene todo su derecho de hacerlo, es un país independiente, soberano y tiene todo el derecho de hacerlo, pero es hoy lo que está trabando las negociaciones Mercosur-Unión Europea. Por eso se proponía lo que se llamó en un momento diferentes velocidades para negociar, ¿no? Different Speed Negotiation, que se llamó de la Unión Europea para de alguna forma en facilitar este comercio. Pero parece que ahora se reanuda de negociar todos juntos por alguna forma porque Argentina parecería que no querría quedar afuera. Nicolás, quiero retomar el tema político porque tú hablas sobre el apoyo que la Unión Europea manifestó al proceso de paz en Colombia. ¿Cómo se debería invertir ese dinero teniendo en cuenta los problemas que vienen para el posconflicto, como el tema del narcotráfico, las rutas que van a quedar y las bandas de delincuentes que siguen operando en ese país? ¿Esto se va a traducir en serio, en realidad, en beneficios para los colombianos? Ya creo que estamos todos poniendo el foco en el posconflicto, como usted lo decía. El destino del dinero esperemos que sea ante todo lo más transparente posible en este proceso, ¿no? Porque en realidad uno ve las regiones que van a necesitar esa reconstrucción del posconflicto y son muchas. En Colombia, y ustedes lo sabrán obviamente mucho más, el día a día, es decir, no es solamente una región concretamente, es decir, es muy disperso el apoyo que se va a tener que dar. Entonces, si hay una palabra que yo debería del destino de los fondos es que por favor, siendo algo tan importante para el proceso y que ahora el mundo empieza no solo a apoyar en términos de señales, sino en fondos de cooperación, que era algo que se iba a prever, que sea lo más transparente posible el proceso. Ya tenemos en la historia de posconflictos en el mundo, de que este tiempo en el que el conflicto y el diálogo va avanzando y uno tiende a ver, por lo menos en los próximos meses, o espero que no, pero años, en conclusiones, empieza a existir cooperación y es uno de los momentos de mayor riesgo, porque la cooperación se puede transferir también en mal manejo de dinero y lo que a veces hace caer o hace de alguna forma menos esperanzador que se solidifique el posconflicto. O sea que esperemos, yo creo que la palabra que tiene que premiar en este fondo que viene la Unión Europea para Colombia es la transparencia. Fíjate, persisten las denuncias por violaciones a los derechos humanos en Venezuela, Bolivia, Ecuador. ¿Por qué en la formalidad, en la oficialidad de estas cumbres, los países de América Latina prefieren pues no plantear estos temas? De hecho, la Unión Europea manifestó su preocupación. Al final, nada de esto se incluyó en la declaración. Sí, es algo muy lamentable. Yo la verdad, para decirlo a la audiencia, bueno, yo he seguido este tema y la verdad que nos preocupa mucho, nos preocupa realmente, particularmente el caso de Venezuela, que resaltemos, es un país con presos políticos, es un país con una democracia totalmente débil. Hay muchos teóricos que están trabajando este tema en el sentido de decir, sí sabemos que hubo elecciones, pero la elección no puede ser la única variable para definir una democracia. Tenemos que ver todo lo que está pasando después. No hay medios independientes, es decir, no hay una oposición que pueda expresarse libremente. Entonces no podemos hablar de una democracia 100%. Hay democracias medianas, como se le pueda llamar, pero si una democracia plena no es Venezuela. Entonces, resulta lamentable de que no se pueda dar señales más claras de los presidentes activos que están en los países de la región. Entonces, resaltemos,
la razón detrás de esto diplomática es que es verdad que la Unión Europea tiene bastantes problemas por delante como para querer enfrentar otro problema ahora con América Latina, ¿no? Es decir, no puede tampoco, bueno, si los países de América Latina son quienes no quieren poner este tema sobre la mesa, diplomáticamente la Unión Europea no puede más que hacer que pedirlo. Es decir, si no hay de la contraparte una señal de que se ponga, es difícil hacerlo. Yo creo que esto, y aquí quiero resaltarlo, no hay más que, y puede resultar rimbombante, grande, pero la historia será quien terminará haciendo pagar a los que realmente tienen que pagar del silencio que está teniendo la región ante un país que está realmente sufriendo por un régimen que lo ahoga. Entonces, y vaya señal que hemos tenido que dar en los últimos días, y aquí concluyo esta parte, es decir, de que haya tenido que venir un expresidente de Europa, y no se ha trabajado los expresidentes de América Latina, por la medida que los actuales presidentes no dan señales, las pobres voces de los expresidentes poco sentido tienen cuando cada país no ha demostrado señales. Entonces, tuvo que venir un expresidente de Europa a dar señales y decir, señores, acá está pasando algo, hay un gobierno que realmente está ahogando a esta población. Entonces, seamos claros. ¿Y por qué debemos ser claros? Porque ¿qué pasaría si lo mismo estuviera haciendo el presidente Cartes? El presidente Santos, que de alguna forma a veces se lo ve como quizá no tan alineado a los gobiernos. Ya hablar de izquierda no tendría sentido, es decir, el de los gobiernos por lo menos alineados a Venezuela. Entonces, seguramente ya habría una reunión de UNASUR, ya habría una reunión de ALBA, es decir, oponiéndose al presidente Santos o Cartes. No, pero cuando pasa uno de los grandes presidentes alineados, parece como que el silencio se propagara. Y hay presos políticos. Es decir, dejémoslo claro y decir que por lo menos en algún rinconcito de la historia queden algunos que decían que por lo menos ahí no hay una democracia plena y hay que dar señales claras. Quería preguntarte también, Nicolás, ¿son débiles estos organismos con los que cuenta América Latina hoy para afrontar estos problemas de derechos humanos? Bueno, habría que verlo, ¿no? Es decir, cómo argumentarlo, pero yo creo que Venezuela, y aquí está la frase, quizá más, el argumento que daría, la hipótesis es que Venezuela está haciendo una señal clara de que al final del día, en los momentos en que nosotros vemos situaciones extremas, como lo que está pasando, que es claramente una democracia en su máxima debilidad, porque si ya no tenemos opositores, ya el propio presidente anuncia que la justicia va a llevar preso, es decir, donde se ve ya una separación de poderes totalmente al extremo. Entonces, que las instituciones continentales no están lo suficientemente equipadas o preparadas para dar señales fuertes, es decir, ante este tipo de situaciones. Pero me sorprende mucho, porque cuando pasó lo de Paraguay, a 24 horas, nosotros teníamos una cumbre de UNASUR tratando de proteger al entonces presidente Lugo. Acá es el propio Maduro que sale a decir hace una semana de que si la revolución fracasa habrá masacre. Es decir, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde hemos llegado? Y este humilde servidor estaría diciendo las mismas palabras si el presidente Santos o Cartes hubiera dicho lo mismo. Es decir, acá nos oponemos a cuando alguien debilita las instituciones. No es del color o de si es de izquierda o de derecha, eso no importa. Es decir, el tema es cuando hay un presidente que se opone a las instituciones o que busca debilitarlas. Y yo creo que las instituciones latinoamericanas, dando respuesta a su pregunta, no están teniendo la suficiente solidez como para dar señales claras de que esto no puede pasar. Nicolás, fíjate que la CELAC se crea sin la presencia de Estados Unidos y Canadá, dos potencias económicas pues reconocidas, y los discursos de algunos mandatarios de América Latina precisamente en estos foros han sido dirigidos a atacar a la Unión Americana, como lo vimos en el caso de la intervención del presidente Rafael Correa. ¿Se están empleando estos espacios para fortalecer ese discurso ideológico de algunos mandatarios de la región en contra de la supuesta derecha internacional o de la amenaza que significaría Estados Unidos? Absolutamente, creo que sí, es posible hipotetizar eso, porque en definitiva cuando uno ve que se termina hablando de estas cosas, porque bueno, es verdad, sin la presencia de Estados Unidos, sin la presencia de Canadá, es definitivo pues está haciendo un aprovechamiento de eso y también con otra noción, porque saben, reitero, que Europa tiene otras prioridades más que la política con América Latina, son prioridades comerciales. Europa está en pleno proceso de tratar de solidificar su crecimiento económico, entonces no se puede poner a debatir en un diálogo político que de alguna forma desde Europa se dice es problema de América Latina, es decir, no tiene
una afectación directa en Europa. Entonces, yo no dudo que se use estos macro espacios transregionales, como se les llama, para poner los temas de agenda, como diciendo, bueno, no solo en la región estamos hablando de esto, sino también otra región, y vaya, es importante como Europa, nos respalda en este discurso. Pero eso tiene sus consecuencias malas, como un remedio que uno lo va tomando y al final del día, bueno, termina conviviendo con ese remedio, pero si un día no cuento con ese remedio, mi cuerpo se debilita. ¿Por qué? Porque decir, las instituciones siguen sufriendo en América Latina. Entonces, seguimos teniendo respaldo, si seguimos, nadie va a ver una contraparte que diga, señores, esto no puede pasar. Y es verdad que cuando lo dice Estados Unidos, y es poco creíble, por alguna forma es el enemigo que se le está planteando hoy a América Latina, que América Latina se autoconvirtió en el enemigo de Estados Unidos. Entonces, mientras Estados Unidos está dando señales con Cuba, está dando señales realmente de apertura que hay que aprovecharlas. Y reitero, Estados Unidos no es ningún santo en este proceso. Y resaltémoslo como siempre le hemos resaltado en el programa, no es ningún santo en este proceso, y vaya si tiene para criticar la América Latina. Pero no hipotequemos nuestro crecimiento, nuestros mejores años de crecimiento posibles, en no tratar de traducir ese crecimiento en desarrollo. Y seguimos dando un discurso cualitativo y no cuantitativo de todos los problemas. Seguimos siendo la región más desigual del mundo, más que África. Entonces, cuando somos los mayores exportadores de commodities, ¿no hay algo para decir ahí? Es decir, ¿no hay algo de que no hemos podido en estos 10 años traducir el crecimiento en mayor igualdad, en menor pobreza? Es decir, hay algo que decir, señores, que es más cuantitativo que cualitativo. Entonces, en definitiva, creo que no le sirve tener América Latina en Europa, un aliado que le siga reafirmando un discurso que no nos sirve a ninguno, porque en definitiva no podemos seguir hablando en todas las cumbres defendiendo, bueno, los fondos, en contra de los fondos buitres, defendiendo a Venezuela. Porque perdón, pero uno se extiende en esto porque realmente a mí me quita el sueño, como digo, sigo estos temas día a día y en definitiva sorprende cómo en el discurso en contra del decreto de Obama contra Venezuela, que ojo, hasta yo levantaría la mano y diría, sí, es verdad que Venezuela no parecería ningún país de gran peligro para Estados Unidos. Es decir, o sea que yo también me pondría ese decreto. Pero señores, estamos viendo la mitad del vaso, como decimos en Uruguay, ¿no? Es decir, la mitad del vaso y no estamos viendo la otra mitad. Nadie dice, por ejemplo, que en ese país, que es verdad que no es no es un país terrorista ni de nada, es decir, que yo estoy de acuerdo también, no hay presos políticos, es decir, estamos viendo la mitad de la historia. Entonces se resaltan las cumbres de que se opone al decreto de Obama, pero no se resaltan las cumbres de que Venezuela tiene que liberar a sus presos políticos. Entonces, seamos claros, seamos sinceros. Y yo creo que eso es lo que le está faltando a América Latina, sinceramiento. Agradecemos a Nicolás Albertoni, analista internacional, por supuesto colaborador permanente de La Tarde Fin de Semana, por estar estos minutos con nosotros. Un gusto, que estén muy bien. Hasta pronto.